Por fin se estrenó en formato digital la película de Silent Hill, Regreso al Infierno, una película basada en el juego de Silent Hill 2, pero que la verdad se aleja demasiado de la historia original. Si quieres saber a qué me refiero, te sugiero que vayas a ver el video que hice acerca del remake del juego original que se hizo en el 2024. Lo encontrarás en mi canal secundario donde me dedico a resumir videojuegos. El link te lo dejo en los comentarios. La película comienza con James viajando por carretera junto a su auto, hasta que por una distracción está casi por chocar contra un camión, y la maniobra hace que estropee una maleta que curiosamente estaba en medio de la calle. La dueña de la maleta se preocupa y se pone a recoger su ropa. Ella es una chica muy linda llamada Mary. En ese momento el camión en donde Mary se iba a subir llega, y ya está lista para irse, pero al idiota de James se le vuelve a abrir la maleta, y Mary no tiene de otra más que dejar ir su camión, porque pues así nomás no se puede. La chica le dice que se dirigía hacia la ciudad, pero como ese era el último camión, pues ahora tendrá que regresar al pueblo Silent Hill. James se ofrece llevarla a casa ya que le arruinó su día. La chica, pese a que no lo conoce, termina aceptando, pero justo cuando están por subirse, una densa nube se pone sobre ellos. Mary dice que es algo curioso de Silent Hill y que no pasa seguido, pero que cuando pasa... James despierta en un bar. Así es, todo ha sido un sueño, y como ya está muy borracho, lo corren del lugar ocasionando una gran pelea. En ese momento su celular empieza a sonar. Se trata de su psicóloga, quien lo regaña por estar bebiendo de nuevo. Le dice que debe de dejar de culparse y que será mejor que se vaya a casa a arreglarse, descansar y así poder cumplir con su cita de mañana. James solo le da el avión y le dice que tal vez sí lo haga. Cuando llega a casa no puede dejar de ver las pinturas que tiene sobre Mary, y esto fusionados con recuerdos de ella hace que decida seguir emborrachándose. Cuando se le cae una botella, James se da cuenta de un sobre que tiene su nombre. Ese sobre no estaba ahí, así que decide recogerlo. Dentro había una carta de Mary pidiéndole que regrese a Silent Hill ya que algo ha ocurrido y necesita que regrese, que ahí lo estará esperando. Y como al James no le dicen dos veces que vaya por un culito, decide irse a toda velocidad y en medio de la noche hasta Silent Hill para buscar a la chica. Al llegar descubre que el camino está cerrado, así que no le queda de otra más que estacionar su carro en donde vio por primera vez a Mary y reflexionar en lo que pasa la lluvia. Aquí vemos recuerdos de ellos dos en el hotel del pueblo pasándola bien, y nos cuenta que Mary siempre ha sido la mujer que ve en sus sueños y el amor de su vida. El tipo se queda dormido, y cuando despierta ya es de día. Para refrescarse decide entrar en el baño de servicio para mojarse la cara, y sí, aquí tenemos la escena tan emblemática con la que empieza el juego de Silent Hill 2. Al salir del baño y mientras James va de camino al pueblo, nos cuenta que su amor se coronó en ese pueblo, prácticamente en todas las partes del lugar, y que su intención es superarla, seguir su vida sin voltear atrás y dejar lo que pasó en el pasado, pero que ella lo está llamando y que no puede quedarse de brazos cruzados sin saber por qué le mandó esa carta. Luego de un rato, James llega hasta el panteón del pueblo. Aquí se encuentra con una chica quien le pregunta por qué hay tanta ceniza. La chica le dice que es porque una serie de incendios comenzaron sin parar, provocando que una densa capa de ceniza caiga sobre el pueblo. James le dice que vino hasta aquí porque hay alguien ahí que le importa y debe encontrarla. Ella le dice que no la encontrará porque por las lluvias hay muchos desbordamientos que ocasionaron que el agua del río se contaminara y que gracias a eso todos en el pueblo se fueron. James de todas formas insiste en que debe buscarla, así que la chica se presenta como Angela y le dice que si no encuentra lo que está buscando, siempre puede volver y buscarla a ella. James le agradece y se va rumbo a Silent Hill. Aquí vuelve a tener un recuerdo donde le propone a Mary mudarse a Silent Hill con ella. Ambos estaban en el campo y James estaba pintando su rostro, pero Mary tenía miedo de que no fuera el lugar que él estaba buscando, aunque él le dice que eso no importa con tal de estar con ella. Pero en ese momento la chica comenzó a sangrar de la nariz y James tuvo que ayudarla. El chico sigue caminando y al llegar al pueblo se da cuenta de que Angela tenía razón y todo está lleno de cenizas, además de que está completamente abandonado. Los negocios cerraron y el pueblo que él recuerda ya no está, además de que varias calles y zonas están cerradas por grandes murallas que tienen escrito "Cuidado". En ese momento James escucha una canción a lo lejos, la única señal de vida que ha logrado apreciar desde que se separó de Angela, así que va a buscar de dónde viene esa señal, encontrando a alguien durmiendo en plena calle y junto a él una radio de donde
dónde viene esa canción. En ese momento el vagabundo despierta y le dice que algo se acerca, y algo sobre la oscuridad, por lo que James se asusta y sale corriendo de ahí. Al salir recibe una llamada de su psicóloga. Ella le reclama por no haber ido a su cita, pero James, muy espantado, le dice que está en Silent Hill y que algo muy malo ocurrió aquí. La psicóloga no puede creer lo que está diciendo y le pide que regrese, pero James le dice que debe buscar a Mary ya que lo está esperando en su casa, pero ella le vuelve a recordar que ahí él ya no tiene ninguna casa. James le cuelga el teléfono al ver el letrero brillante de un bar nocturno. Al entrar recuerda que aquí Mary les presentó a algunos amigos de su padre, los cuales son medios extraños, mientras que al pobre vagabundo James escucha los gritos del vagabundo, así que sale del bar para ver qué está sucediendo, pero cuando lo encuentra como si le hubieran arrojado una gran cantidad de ácido encima. En ese momento James se encuentra con esa cosa y al ver que no es humano, se pone a pelear contra él, logrando ahuyentarlo. Pero en ese momento escucha por la radio del vagabundo que en Silent Hill hay una alerta sanitaria, y en ese momento una gran sirena comienza a sonar y un espantoso ruido por la radio se empieza a transmitir para luego con ayuda de una lámpara, James corre por las calles de Silent Hill tratando de esquivar a todas esas cosas, hasta que se da cuenta de que también las ratas intentan huir y es de un brote de bichos todos raros que atacan parejo, hasta incluso también atacan a aquellos monstruos pálidos. James logra entrar a un edificio de departamentos llamados Woodside, logrando librarse de aquellos bichos. Aquí James escucha la voz de Mary, lo que lo hace recordar que en esos departamentos fue donde se mudó cuando se animaron a vivir juntos, así que intuye que probablemente Mary lo esté esperando aquí. Al entrar a uno de los departamentos se encuentra una televisión prendida junto a una caja de VHS con la fecha del 2017, pero aquí él comienza a tener visiones que lo llevan a querer hablarle a su psicóloga diciéndole que siente que está cerca de ella. Su psicóloga lo intenta llamar, pero en ese momento la llamada se cuelga porque James se quedó sin batería en su teléfono, así que su psicóloga decide llamarle a alguien diciéndole que uno de sus pacientes ha roto el protocolo y está en problemas. Mientras tanto James sigue explorando aquel edificio de departamentos, llegando hasta donde solía vivir con Mary. Aquí encuentra un maniquí lleno de polillas y con un vestido que solía ser de ella. También encuentra un altar bien extraño dentro de un closet que lo hace recordar que un día cuando llegaba de hacer las compras, encontró a su novia rodeada de todas las ancianas que conoció en el bar haciendo lo que parece ser un ritual. Pero en cuanto él entró al cuarto, todas las personas que estaban ahí se van sin decir gran cosa. James le reclama a Mary porque parece que no era la primera vez que sucedía eso, y Mary solo se excusaba con que todos ellos eran su familia y que cuando murió su padre no la dejaron sola. Pero las cosas para James se vuelven aún más tétricas cuando encuentra aquel altar oculto en su armario. James también encuentra aquí un formulario de admisión al hospital del pueblo. El formulario es para Mary y la internaron porque tenía un ataque de asma bronquial. En ese momento James escucha que alguien está vomitando y cuando va a ver de quién se trata se termina encontrando con un hombre en el baño. El hombre se presenta como Eddie y le pregunta por qué no está enfermo y pálido como todos los demás, pero James solo le dice que está buscando a alguien y que probablemente por lo que encontró esté en el hospital del pueblo. El barbón se ríe y le dice que el hospital ya no existe. Le cuenta que una terrible enfermedad azotó el pueblo hasta el punto en el que la mayoría llegó a morir ahí. Luego aparecieron esas cosas blancas y ahora él también está contrayendo la enfermedad. Luego le pregunta a qué se dedica. James le dice que es pintor y el tipo le empieza a hablar de sus sueños extraños, que siempre quiso ser artista y que no sé qué. En ese momento James escucha el llanto de un bebé, así que va a ver de dónde viene, encontrándose con una pequeña llamada Laura atrapada detrás de una reja de metal. James le dice que no puede estar en un lugar como ese sola, así que puede irse con ellos, pero un ruido muy extraño comienza a sonar y Eddie le dice a James que deben irse. James dice que no se irán sin Laura y Eddie le grita para que la niña se esconda, por lo que James le dice que es un idiota, lo que provoca que el tipo se vuelva muy agresivo y comienza a golpearlo dejándolo ahí herido, ya que supuestamente lo que hizo despertó a alguien, y cuando James voltea, Pyramid Head lo persigue hasta que James llega a otro departamento, pero cuando entra se termina encontrando con esto.
James sigue tratando de huir de esos monstruos, pero como no tiene escapatoria recurre a esconderse dentro de un armario, solo para observar cómo los dos villanos que lo estaban persiguiendo se encuentran en el mismo cuarto que él, y Pyramid Head termina con la vida de la araña de una forma muy pero muy brutal, haciendo que ahora sí Pyramid Head tenga para él solito a James. Pero en ese momento... Cuando despierta, Pyramid Head se ha ido y todo parece volver a la normalidad, así que James sigue tratando de buscar respuestas y se termina encontrando de nuevo con Angela. Ella le dice que no debió de haber venido y que no podrá salvar a Mary. James se exalta porque quiere saber de qué debe salvarla, pero Angela lo amenaza con un cuchillo y le dice que no tiene ni idea del infierno al que se debe de enfrentar. Le pide que se largue de ahí y que no la toque, así que James se va. Al salir se vuelve a encontrar con Laura. Ella le dice que un monstruo la seguía pero que no tuvo miedo. Al bajarla de ahí se da cuenta de que su muñeca se le es conocida. James le pide verla pero Laura le dice que no porque Mary se la regaló. James se queda muy confundido y le pregunta si hablan de la misma Mary, pero la niña oye un ruido así que sale huyendo de ahí y James la sigue llegando hasta el parque del pueblo. Aquí una chica se le acerca. James nota que es idéntica a Mary, pero ella se presenta como María y le pregunta si tiene algún plan para salir de ese lugar. Él le dice que no puede salir hasta encontrar a su novia y que cree que está en el hospital. María le dice que hay muchos enfermos en el hospital y pregunta desde cuándo está ahí. James le dice que no sabe porque se separaron y María le ofrece ayudarlo ya que es la primera persona normal que se encuentra en semanas. En el camino son encontrados por más de esas cosas blancas, pero logran esconderse y es así como llegan hasta una calle donde James recuerda que siguió a Mary y a todas esas personas que siempre estaban con ella, hasta un lugar bien extraño donde encontró una gran puerta que al abrirla lo llevó hasta lo que parece ser una parte secreta del pueblo. Pero en ese momento María lo hace volver al presente y le dice que deben irse porque el hospital ya está muy cerca de ahí. Ya adentro, María le pregunta si esa tal Mary ya no es su novia. Él le dice que sí, y que no está seguro de hace cuánto fue que terminaron, ni tampoco de hace cuánto tiene que no se ven. James busca los registros para ver si encuentra en qué cuarto fue internada, pero cuando los encuentra, María encuentra una cinta del reporte que llevaron los médicos de cuando Mary estaba internada. Al oír el nombre completo, le cuenta que había varios rumores de que había una secta en el pueblo liderada por un hombre de apellido Crane, y que aún después de su muerte, lo adoraban como si fuera un profeta o un dios, y que después su hija, Mary Crane, seguía. María se da cuenta de que ella es a quien James busca, y aquí vemos que cuando James siguió a todos los de la secta hasta aquel lugar oculto debajo del pueblo, vio cómo hacían un ritual con el cuerpo de Mary para convertirla en la nueva profeta de esa secta. James intentó evitarlo, pero no pudo, y según los estudios de los médicos, ese ritual le causó un daño permanente en su cuerpo, llevándola hasta una terrible enfermedad. En ese momento la alarma del pueblo vuelve a sonar, y toda la putrefacción vuelve a aparecer haciendo que el hospital se caiga a pedazos, pero James no se da por vencido, y le dice a María que deben encontrar a su novia lo antes posible, así que corren por el hospital hasta que... Poco a poco las enfermeras sexys se empiezan a mover, convirtiéndose en una amenaza para ellos, así que deben huir lo antes posible de ahí, llegando hasta un elevador que afortunadamente funciona a pesar de la putrefacción, aunque tarda mucho en reaccionar y James debe luchar contra todas esas enfermeras malditas. El elevador por fin se cierra y James está más tranquilo, pero en ese momento se da cuenta de que María ha sido herida de gravedad por aquellas cosas, así que cuando el elevador se detiene unos cuantos pisos arriba, James la acuesta en una camilla y le cura sus heridas. María le pregunta si está muy grave, pero James le dice que no, y que la dejará descansar ahí mientras que él va a buscar a Mary y después regresará por ella. María al inicio no quiere, pero después la hace prometer que si no encuentra a su novia, regresará por ella y saldrán juntos de ese pueblo sin mirar atrás. James le dice que sí y se va encontrándose con Laura más adelante. James le pide que le diga dónde está Mary, pero la niña le dice que tal vez no quiera encontrarla. Pero en ese momento... My baby's sad.
Le dice que su bebé está triste porque nadie lo quiere, igual que Mary cuando él la dejó sola en ese lugar, pero después le pide que vaya por ella antes de que sea demasiado tarde y de nuevo se va dejándolo ahí solo. James la sigue y Laura le dice que nadie le dijo que encontrar a Mary sería fácil. En la persecución, él termina llegando hasta la habitación donde se supone que Mary estaba, pero Laura lo encierra ahí y cuando busca a ver qué es lo que encuentra, solo se termina encontrando con esto. El monstruo se termina metiendo dentro de James, mientras que Laura a través de la cerradura le pregunta qué esperaba encontrar en ese pueblo y que será mejor que vuelva hasta que esté listo. Cuando despierta, James se despierta en el hospital de Silent Hill. Aquí se encuentra de nuevo con su psicóloga, quien le dice que ya es suficiente y que debe dejar ir a Mary ya que está muerta, que murió hace meses gracias a su terrible enfermedad y que él lo sabe, así que deben trabajar juntos para poder superar eso. James pasa la noche en esa cama de hospital y aquí recuerda que cuando Mary volvió de aquel ritual, él le pidió que empacaran sus cosas ya que debían irse de ese pueblo. Le dice que la siguió y que vio todo lo que le hicieron. Mary le pide que se calle y James solo le pregunta ¿desde cuándo sucede eso? Ella le dice que desde que era pequeña, así que él le vuelve a pedir que por favor se vayan de ahí, pero Mary se pone sentimental y le dice que sabe que está asqueado de ella. Le confiesa que ya intentó escapar una vez de ese lugar, pero que fue entonces cuando él apareció para traerla de vuelta. James le pregunta por qué no le dijo la verdad desde el principio. Ella le dice que tenía miedo de que se fuera, pero como no hubo lealtad desde el inicio, James toma la decisión de irse dejándola ahí sola, pero descubriendo a su vez que muchas personas lo están vigilando desde el edificio. Al día siguiente su psicóloga cuenta que James es diferente, que ha tratado a varias personas con diferentes traumas, pero que él, a pesar de llevar un año con ella, no le permite entrar, y que ha empeorado ya que Mary lo era todo para él. Cuenta que Mary murió después de que terminó con ella, y que por eso él no puede aceptarlo. Cuando su psicóloga entra le dice que todo el caos que ha visto no es real, y que ella puede ayudarlo a superar eso. Pero en ese momento aquella alarma vuelve a sonar y el lugar se empieza a hacer putrefacto de nuevo. James va a buscar a María. Ella intuye que no encuentra a su novia, así que ahora pueden irse de ese lugar juntos porque él lo prometió. En ese momento María le roba un tremendo beso y le dice que si él quiere también pueden quedarse en ese lugar los dos juntitos. Pero James se levanta y se va haciendo que María lo siga. Ella le dice que no la va a encontrar jamás, pero él no entiende y llama al ascensor para seguir buscándola. Al salir del ascensor, James se encuentra con un pasillo lleno de pinturas que él hizo sobre Mary. María le pide que por favor se vayan de ahí, ya que aún pueden regresar, pero él no le hace caso y sigue avanzando por más que María le pide que no siga avanzando. Así es, James acaba de llegar hasta el laberinto tan famoso del juego. Aquí James le dice a María que ella no es real y que Mary sigue viva, por lo menos en su mente. Le dice que ella no es real y en ese momento Pyramid Head llega para asesinarla de una manera muy pero muy brutal, descubriendo que quien está detrás de esa máscara es el mismo James. Aquí regresa una visión donde todo lo que está pasando lo está pintando un James del futuro ya más barbón y sucio, solo para después ser arrastrado por una corriente de agua que lo guarda a él y a todos los dibujos que hizo sobre María. Cuando despierta lo hace en la orilla del lago y al levantarse se da cuenta de que está a las orillas del hotel de Silent Hill donde habían pasado varios días haciendo que su amor floreciera, solo que ahora está en llamas. Al entrar se vuelve a encontrar con Laura, quien le dice que por fin ha llegado hasta aquí. James le dice que deje de jugar y la niña solo le pregunta que si está listo para enfrentarlos. James le pregunta por qué le está haciendo todo esto y ella solo le dice que es para ayudarlo a recordar cuál es el nombre completo de Mary, y es aquí donde se da cuenta de que su novia sí murió y que al leer su lápida su nombre completo de Mary es Mary Angela Laura Crane. Sí, aquí dan a entender que Mary, Angela y Laura son la misma persona, cosa que obviamente es muy diferente en el juego, pero bueno. Laura le dice que por fin llegó la hora y que ahora no hay nada que ocultar. James avanza por un pasillo lleno de fuego y es así como llega hasta una habitación en donde se reencuentra con nada más ni nada menos que con Angela vestida con la ropa que le pertenecía a Mary. Ella le dice que no puede alejarse de su padre, dejándonos a entender que su padre abusaba de ella. James le pide que deje que la ayude, pero cuando le da la mano...
Cuando James se levanta se encuentra con el padre de Angela, pero se lo encuentra así, con Angela fusionado con él en una cama como representación de todo el abuso que la chica sufrió, y James solo puede extenderle la mano y pedirle perdón. En ese momento la chica desaparece consumida por las llamas. Una puerta se abre y al fondo de un pasillo James ve a Mary, así que la sigue llegando hasta la terraza del hotel. Aquí por fin se encuentra con Mary, pero envuelta en sábanas, y recuerda que cuando la chica enfermó, él sí fue a verla al hospital. James le pidió perdón por haberla abandonado, pero ella le dice que de igual forma se hubiera enfermado ya que su padre la envenenó, y que si no le dijo nada fue porque quería protegerlo de todo eso. James la lleva a la cama, pero cuando se distrae por un momento, Mary se cae al querer alcanzar un vaso con agua. James la recoge y le pregunta cómo puede ayudarla, y ella le dice que su padre ha vivido dentro de ella por mucho tiempo, que solo quiere ser libre y que eso termine para siempre. Así que le pide que la mate y James no tiene de otra más que cumplir con su último deseo, matando a su novia. En ese momento la camilla que está enfrente de él comienza a elevarse en el aire y una gran cantidad de polillas la rodean para que la camilla se convierta en una versión de Mary muy putrefacta y endemoniada solo para darle un último beso. Cuando todo termina, James está en el hotel de vuelta a la normalidad y con el cuerpo de Mary enfrente de él. Por fin la ha encontrado. Le dice que ese día él debió de haber muerto con ella y que no se ha perdonado por eso, así que sube su cadáver a su auto y junto con él acelera para ahora sí tirarse al lago y reunirse con su querida novia después de la muerte. Le dice que ahora sí está listo para ir con ella sin importar lo que tenga que hacer y que esta vez no la dejará. Pero al morir el chico vuelve a despertar en el momento exacto donde atropella la maleta de Mary cuando la chica trataba de huir a la ciudad. Nuevamente la chica pierde su camión y nuevamente él se ofrece a llevarla hasta su casa, haciendo que la historia se vuelva a repetir una y otra vez. Y fin. La verdad creo que tienen razón todos aquellos que le tiran hate a esta película, ya que en el juego hay una historia muy pero muy diferente. Para empezar, Mary no pertenece a ninguna secta ni nada por el estilo. De hecho, no nos hablan de su familia ni de sus amigos. Siento que lo que hizo la película fue justificar de alguna manera que James la haya asesinado, porque en el juego esa parte es aún mucho más oscura. Pero bueno, si quieres saber de qué va el juego, te dejé el video que hice acerca del remake en mi canal secundario. Ve a verlo ya que me harías un favor para hacer crecer ese canal. De mi parte es todo, coman bien, duerman bien y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Comienza a matar, el miedo se siente tanto que ya lo puedes hasta tocar. Por más que lo intentes y corras, tú ya no puedes escapar. Comienza a matar, la noche ya